Ujú. Ok. Bueno, comenzamos. Pues buenos días tengan todos ustedes. Estamos aquí como cada viernes en una nueva capacitación a través de la alianza que todos ustedes saben que conformamos la Universidad de Guanajuato, aquí representada por Lichita, la Procuraduría de los Derechos Humanos, aquí representada por Efraín, la Fundación Vamos México, aquí se encuentra IBE también, la UB, ahora la Secretaría del Nuevo Comienzo y el Tecnológico de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva capacitación, que es Cómo vender con marketing social, dirigida por el doctor José Luis Palacios Blanco. Les doy una breve semblanza de él porque eran muchas hojas, pero le vamos a tratar de resumir, ¿sí? Ya sabemos toda la trayectoria que tiene él. Él estudió sus estudios de humanidades en la Compañía de Jesús, ingeniero de la Universidad Iberoamericana, México, y posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Experiencia de vida en comunidades marginadas del país y en la formación de asociaciones civiles. En su recorrido por las asociaciones, ha formado organismos de la sociedad civil que trabajan en pro del medio ambiente, de la educación y cuidado de la niñez. Fue investigador y directivo en el CIATEC CONACYT y en la Universidad, ay Dios mío, Universidad Internacional. Ahora sí, doctor José Luis, cuando me pone las iniciales, ajá, en la UIA, México y León, en el CONALEP y en la Fundación del SABES y rector 2 periodos de la Universidad Tecnológica de León y rector fundador de la Universidad Meridiana. Fue profesor de posgrado en formación de proyectos de inversión en el INTENS, en la Universidad La Salle, en la UIA León e ITESO de Guadalajara. Ha escrito 43 libros en proyectos de inversión, ha escrito 3 libros y uno publicado por el INPLAN, la UTL y la Universidad de La Salle Bajío. Editorialista en medios de comunicación como el AM, TV4, Televisa, Radio Fórmula Bajío. Ha tenido muchísima experiencia tanto en patronatos como en asociaciones civiles. Le damos la más cordial bienvenida al doctor José Luis Palacios Blanco. Gracias, Fabi, y gusto de encontrar a personas conocidas y queridas que trabajamos en procesos de beneficio de la gente. Pues no sé si me puedas ayudar, Fabi, yo preparé unas láminas como para adentrarnos a este tema. Eh, Se lo envié aquí para que lo puedan presentar. Una primera parte que es como aproximarnos a qué es el marketing social. Un segundo que es en mi opinión, un diagnóstico que por otro lado no es muy distinto del que presentan algunas organizaciones como CEMEFI, por ejemplo, el Centro Mexicano de Filantropía, sobre de qué pie cojeamos las asociaciones civiles. Uno tercero, que es propiamente qué es el marketing social. Y un cuarto, algunas sugerencias prácticas de cómo poder fortalecer desde el nacimiento, el crecimiento de las organizaciones para que podamos incrementar las capacidades de venta. Venta como en este sentido, que comentaba hace un momento Chita Franco, que es esta capacidad de que alguien no solamente compre un servicio de nosotros, sino también que pueda simpatizar con nosotros, enviarnos a un tesista y también que pudiera, pues desde luego, dar donativos o aceptar un proyecto de inversión. Esos son los puntos que acabo aquí de comentar. Entonces, si pudieras avanzar, si es tan amable, Fabiola, con las siguientes, ya con las siguientes láminas, dado que lo estructuré en estos 4 puntos. Ajá. Entonces, en el primero de ellos, A ver, explico qué es lo que está ya, sucediendo. lo está haciendo Ivette. Ajá. Ivette, Sí, lo está correcto. haciendo Bien, Ivette bien, porque es la hoster. Ajá. bien, perfecto. Más adelante, por favor. Bien, yo me voy a, ahí en estas portadas de libros, por favor. Yo me voy a basar en 2 libros que he escrito relacionados con este tema. El primero, y si estuviéramos físicamente, le regalaría los libros, es un libro que se llama Valor Agregado en las Organizaciones Innovadoras de León, y un capítulo lo dedico al concepto del marketing social, es decir, cómo empresas venden productos o servicios, pero relacionados con un impacto eh, positivo hacia la comunidad, con un producto sustentable, con cierto compromiso social de ayudar a causas, etc. Ese libro lo publicó el periódico AM y la Universidad Meridiano, lo escribió hace 5 años,
Y el segundo que está en la derecha es cómo lo publicó CEDESU, la Secretaría de Desarrollo Social, y el INPLAN. Y el libro se llama Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Social, y que es una metodología desde el algoritmo que utilizamos en el Consejo de Desarrollo Regional, del cual fui presidente unos 8 años, de la CEDESU, en cómo evaluamos los proyectos que nos proponían municipios, asociaciones civiles, escuelas, etcétera, y cómo es esta técnica de la evaluación de proyectos de inversión. Entonces, ambos libros, si alguno tuviera interés, yo con mucho gusto se los envío en formato digital aquí al grupo, pues, por medio de Fabiola, para que ustedes puedan tener. Yo me voy a basar entonces en estos dos libros. En la siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, es el marco de referencia. ¿Quiénes somos las OSCs? Donde tenemos clasificaciones, ya sabemos, de ACs, donatarias, no donatarias, IAPs, IBPs o ABPs. El origen de las ACs están en un deseo legítimo de que ayudemos hacia afuera, pero en algunos casos están ligadas las OSCs, las ACs o todas las que dije, a entidades privadas, a corporativos nacionales o extranjeros, y por lo tanto están ligadas en el concepto del marketing social de una empresa privada. Y por lo tanto, ya sea para poder captar más donativos, para poder vender mejor sus productos. Y entonces, por esa situación surgen las definiciones del marketing social. Pondré un ejemplo, voy a poner algunos que menciono en el libro, como el caso de Cemex, ¿no? Cementos Mexicanos tiene una altísima huella de carbono, es decir, una gran cantidad de emisión en sus calderas por la producción de acero, y genera miles de toneladas de CO2, de dióxido de carbono, y entonces crea una fundación relacionada con ayudar a proyectos que capturan carbono a través de reforestación, el control de erosión, etcétera. Y entonces está asociado el marketing social que tiene Cemex con los proyectos y fundación que tiene ella. Entonces, desde luego, debe haber un deseo legítimo, en este caso de los dueños, pero también relacionado con un modelo de negocios que ellos tienen, pues porque hay una conciencia cada vez mayor que quien produce cemento, quien produce varilla, etcétera, pues tiene una huella de carbono y por lo tanto un pasivo ambiental y un pasivo social. Así que así es como nace el concepto de marketing social. En la siguiente, por favor. Gracias. Ya sabemos que hay clasificaciones de este tipo y para hablar de marketing pudiéramos hablar de diferentes. Desde una asociación religiosa, pues claramente lo puede enfocar con un intangible. Yo recuerdo mucho el aprendizaje que tuve junto a un gran jesuita, el padre Jorge Bertis, de cómo pues él obtenía donativos para la construcción, como en este caso fue Lux y la Ibero, porque sabía muy bien quiénes eran los que simpatizaban con la causa. Hay asociaciones también de autobeneficio, como estas que comentamos, que pueden tener su propia empresa y entonces, junto a la marca, pues quieren proyectar una imagen también social hacia el público, ¿no? Pueden hacerlo también partidos, organizaciones políticas que también tienen OSCs, o también los sectores que son completamente filantrópicos, como algunas que nosotros conocemos, ¿no? Y que de pronto, a través de una herencia, a través de un donativo familiar, entran aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, no, la comunidad polaca aquí en León tiene un enorme aprecio por la ex hacienda Santa Rosa, porque allí vivieron muchos de sus padres y abuelos, y entonces es un sector filantrópico natural que agradece el hospedaje que hizo León, que hizo la ciudad, en Ciudad del Niño, ¿no? Bueno, esto son datos de CEMEFI. En la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué datos hay en el entorno? Sin duda hay cambios como el que tuvimos en el 2019 y 2020, en donde el cambio en el gobierno federal empezó a hacer modificaciones en la ley de asociaciones donatarias, a depurar el padrón de las asociaciones donatarias del SAT, pero también se le da forma a iniciativas en donde en buena parte el gobierno federal dijo, ya no estoy en la idea de subsidiar, ¿no? A organizaciones, más bien ellas están para ayudar y yo estoy para ayudar directamente a la gente. Hay otro factor que pongo aquí también, que es que actualmente hay un consumo más consciente de productos y servicios por parte de la gente.
Y entonces si dice, yo voy a consumir, no sé, Coca-Cola o voy a consumir Pepsi-Cola, pero Pepsi-Cola tiene quizás un programa de captación, de redondeo, de apoyo a comunidades marginadas, posiblemente tome Pepsi-Cola sobre Coca-Cola. Entonces, este elemento es importante porque el aporte social que tienen las empresas empieza a tener un efecto en el marketing. Hay muchos casos cuando Levi's, por ejemplo, contrata a menores de edad en China, pues entonces cae en la bolsa de valores, pero también cae el valor, digamos, de la reputación social que tiene la marca, ¿no? En la siguiente, por favor, ¿no? Además de estos cambios en el entorno, sabemos que las características que en México tenemos, de acuerdo, por ejemplo, a datos de CEMEFI, me acuerdo, por ejemplo, aquí de Jorge, quien Villalobos Gilkowicz Leonés, hijo de madre polaca, que dirigió CEMEFI muchos años, y hacen esta clasificación interesante del perfil. Nosotros no tenemos, o por lo menos yo no conozco el que tenemos nosotros en Guanajuato, pero sí sabemos que tenemos algunos de estos rasgos autónomos, es decir, que nos podemos mantener por nosotros nuestras propias decisiones y propios recursos, no tenemos un propósito de adoctrinar religiosamente o tener filiaciones políticas, no tenemos un lucro y los remanentes se reinvierten, claramente tenemos beneficios a terceros, estamos institucionalizados y somos generalmente privados. Esto es importante porque los ejercicios, por ejemplo, de rendición de cuentas que muchas asociaciones civiles tienen, son muy relevantes en este esquema, en donde una vez al año o cada cierto tiempo se transparentan los estados financieros y a la gente que aporta o para cualquiera que quiere simpatizar con esa causa, puede ver dónde se aplicó el dinero, porque muchas veces quienes nos ayudan o los que ayudamos queremos ver que efectivamente el dinero se aplica en aquel propósito eh, pues para el cual nos lo pidieron, ¿no? En la siguiente, por favor, voy pasando al punto número 2 de los 4. Ahora, estas organizaciones, decía, de acuerdo a datos de CEMEFI, también de acuerdo a datos que hay en el mismo INEGI, por el número de asociaciones que hay, de las cuales más del 60% son asociaciones civiles y de las cuales escasamente la tercera parte son donatarias, tiene alguno de estos problemas. Por ejemplo, la vulnerabilidad financiera, es decir, que no hay recursos suficientes como para poder sostenerla. Dos, restricciones gubernamentales de diferentes maneras, lo sabemos, desde sacar un uso de suelo, tener un registro público, entrar a un padrón, etcétera, ¿no? La fragmentación interna, que también tenemos, y eso me parece que es importante porque no solamente una empresa, una asociación religiosa, no tienen a veces interacción entre ellas mismas, o a veces, por ejemplo, nosotros en Chapalita, en el Parque Chapalita, he logrado reunir alrededor de 15 asociaciones civiles que somos vecinos del Parque Chapalita y coincidimos en el propósito, aunque con diferentes perspectivas, de un propósito común que es el tejido social, y así nos llamamos este grupo, Tejido Social Chapalita, ya sea unos como asociaciones de colonos, otros en una institución educativa, otros en un centro del saber, otros en un albergue educativo, otros en un centro de rehabilitación. El tercero es el cuarto, una falta de coordinación para el trabajo en red, y eso es lo importante de este tipo de grupos como el que ustedes forman parte, porque pueden lo mismo compartir medicinas, equipamiento, capacitación, etcétera. A veces buenas prácticas jurídicas, buenas prácticas financieras. El otro es la falta de gobierno corporativo porque muchas OSC son familiares y están formados en realidad por el papá, las hijas, la tía y todo, y así hay muchas. He encontrado, eh, pues que en realidad, no voy a decir aquí nombres en León, pero que en realidad, pues es la familia los que están allí. Entonces no es fácil institucionalizar o hay un fundador, una fundadora, y que después muere o cambia esta generación y quizás los hijos no tienen, o sobrinos, en caso de que no hayan tenido hijos, también hay casos aquí en León, y no necesariamente siguen la misma misión o sacan el mismo dinero, por ejemplo. Eh, una en la que yo participo desde hace casi 30 años, que es el Agua y Bosque y el proyecto de Sierra de Lobos, que lo iniciamos don Jorge Arena, Torres Landa y yo, y que por sucesión, pues hemos buscado, y así ha sido, que nuestros hijos sean quienes lo continúen,
pues por el relevo generacional, en este caso Jorge murió, y aunque yo todavía vivo, pues ya no sé cuántos me queden. El otro es la falta de cultura de venta, comercialización, finanzas y emprendimiento, y que no es fácil tenerlo. A veces en charlas, sobre todo con religiosos, con religiosas, pues les explico que esto es muy importante porque en los seminarios no nos enseñan necesariamente esto. Y es algo que, si bien nos forman en filosofía, en teología, en otras cosas, no sabemos de esto. Y esto es indispensable a menos que se le dedique a un laico. Además, ya no hay religiosas, no hay religiosos en el mundo y pues por eso se hace. El tercer punto es el marketing social, propiamente, el que les voy a presentar. Marketing es un concepto que se refiere a las habilidades, a las capacidades de venta. Y hay maneras de poder calcular en una empresa o en una organización civil cuánto vale la fuerza de ventas. Pero la fuerza de ventas se transforma en una estrategia de marketing cuando nosotros tenemos habilidad para poder rápidamente conseguir, por ejemplo, un donativo. Si tenemos una necesidad, decimos, requiero una camioneta y poder conseguirla. El concepto de marketing social particularmente nace, como aquí lo pongo, cuando hay contenidos para causas sociales. Y entonces algunas empresas, bueno, mucho el ejemplo de Teletón, los programas de redondeo corporativos, los programas como comenté ahorita de la Coca-Cola para mostrar una imagen amigable hacia el mundo a pesar del efecto en la diabetes de millones de personas, etcétera. Entonces, el concepto nace así para tratar de paliar esta imagen, pero también para mostrar que se tiene, pues, un sentido social, una causa filantrópica, etcétera, ¿no? Es como cuando surgen estas campañas hace 20 años en México, en donde uno puede ver, no sé, compra en una tienda de autoservicio y se dice un porcentaje, no se dice cuánto, de los remanentes serán aplicados en programas o son aplicados en programas sociales. Esto se extiende cada vez más, particularmente porque la generación de los millennials, o sea, los que somos baby boomers de alrededor de 55, 65 años de edad y tenemos hijos en alrededor de los 25, 35 años, son muy sensibles a esto. Y entonces cuando compran un zapato y dice es bajo en huella de carbono o se hizo sin dañar los derechos de menores en la manufactura, entonces compran el calzado, ¿no? O si toman eh, conceptos de estos muy similares, en donde, como ahora los conceptos de perritos y gatijos, porque pues los que somos abuelos afortunados, pues tenemos, pero hay muchos de esta generación baby boomers que no van a tener nietos. Entonces, los millennials optan por productos o por servicios o por apoyar causas que tengan estos conceptos que aquí comento, los eco-friendly o los conceptos de empresas socialmente responsables, y dicen yo prefiero ir a conceptos donde haya economía circular, donde haya reciclamiento verde, en donde, etcétera, etcétera. Lo comento porque estas generaciones son muy sensibles e inclusive corporativos, solamente los del clúster automotriz de Guanajuato, pero también hay otros como los que acabo de comentar de la industria de la construcción, de la industria de alta tecnología, que aceptan proyectos que tengan estas características. Puse aquí dos que considero que son los más relevantes que aparecen siempre, que son los conceptos de eco-friendly y los de empresas socialmente responsables. Inclusive si alguien obtiene el distintivo, por ejemplo, de empresa socialmente responsable o aquellos como de ser amigables con el entorno o cumplen una norma como la norma CO35, etcétera, son más susceptibles de recibir ayudas, apoyos, etcétera, ¿no? En la siguiente lámina, y me van diciendo luego el tiempo, por favor, porque yo creo que ya se me va acabando. Este concepto lo subrayaría, es una estrategia para mejorar la presencia de nuestra marca. Van a decir, ¿cómo una OSC tiene una marca? Bueno, claro que lo tiene, porque se posiciona a lo largo de las décadas. Y así, por ejemplo, no sé, la marca Ciudad del Niño Don Bosco viene desde los años 40 y 50, en donde la ciudad del obreíto pobre, en donde un grupo importante de empresarios de León crea la asociación civil, y entonces esa marca tiene un valor intangible. Es como el concepto que pudiéramos decir de cuánto vale la marca Leche León, y es un intangible.
Este concepto de marketing es muy relevante porque crear una marca para una asociación civil requiere una tradición o a veces una filiación. Por ejemplo, yo cuando creo la Universidad Meridiano, la asocio directamente como asociación civil donataria con AM, porque la gente lo ubica. Y aunque si bien AM es una empresa muy rentable, estaba mentalmente asociada en el consumidor a la primera marca. Entonces, relaciono eso porque hay cantidad de corporativos que asocian una marca con una obra social. Y entonces dice, bueno, yo me dedico a fabricar vivienda, pero tengo una fundación. Yo hago, no sé, cerámica, pero tengo una fundación. Vendo Coca-Cola, pero tengo una fundación. Entonces, así es como surgen los conceptos para mostrar que hay unos productos y servicios sustentables y solidarios con alguien. Por eso, alguien que tiene mentalidad de emprendimiento social sabe que eso es importante para que se puedan captar recursos o vender los servicios. Es decir, como yo le digo a mucha gente, si tú vas a, por ejemplo, voy a poner el caso de una asociación que tenemos, quienes somos mamás y papás adoptivos en Guanajuato, ha ido creciendo, solamente lo formamos quienes tenemos un hijo o una hija que hemos adoptado, mi hija más chica es adoptiva, y entonces este grupo sabemos dónde gana simpatías o apoyos, y mucho de lo que se hace para obtener apoyos tiene que ser a quienes simpaticen con esa causa. Es decir, no cualquiera lo va a hacer, porque otros prefieren dar el dinero para adoptar perros y gatos, que en México ya es el doble de niños. Sí, para darse una idea, la proporción entre menores sin adoptar en Guanajuato contra el número de gatos y perros adoptados es de unos 50. O sea, nadie quiere adoptar seres humanos, todos quieren adoptar perros. Termino esta parte con la lámina de que se trata de ofrecer un servicio desde una OSC que tenga un valor agregado. Ese es el concepto en el libro que comenté al principio, de un valor agregado tanto en el producto o servicio que ofrezco. Si yo hago zapato y digo que es amigable con el ambiente, porque se hizo con piel, por ejemplo, que no, me acuerdo de una empresa que asesoré que se dedica a pieles exóticas y se dice, tiene autorización de la Semarnat, pero también tengo una asociación civil que hace agricultura sustentable. Entonces, esta relación es muy importante. Ya ahorita les dije, hablé de una empresa que asesoré que nos conocen aquí en León, y entonces relacionan ambas partes. Y eso es a lo que me refiero. Tengo un valor agregado como empresa que hace piel exótica, pero también tengo un valor agregado para aquellos que simpaticen con la agricultura sustentable y amigable, porque estoy haciendo agricultura orgánica, por ejemplo, ¿no? Para un posible benefactor que ayude o simpatice con una donataria de la misma empresa. Bien, no sé si hasta ahí vamos bien. La siguiente, por favor, ya para la última parte. Se me está acabando el tiempo. Bueno, esto ya lo dije, es el concepto del Doctor marketing. José Luis, Sí, tiene hasta las 11:30, ¿eh? No hay problema. Ajá. ok. Ujú. Pensé que bueno, ok, bueno, yo creo que termino en 15 minutos, para que quieren interactuar y hacer preguntas. Bien, entonces, eh, el marketing social se trata de generar un cambio voluntario. Y eso considero que es, y yo lo agradezco públicamente, lo que a mí me enseñó por años el padre Jorge Vértiz, de cómo tú mueves la voluntad de un donante cuando le presentas que queríamos crear la Universidad Iberoamericana en León. Eso es lo importante, cómo mueves, porque es un cambio voluntario de alguien. O cuando creo hace 10 años en la institución juvenil de León, la secundaria en Las Joyas de Fundación por Niños Leones, cómo moví voluntariamente a personas para crear esas 4 aulas de la secundaria para que dijeran, ayudamos para poder construir. Recuerdo con respeto y agradecimiento a don Alfonso Sánchez y me da un cheque en blanco a mi nombre pues, donde dice, toma 100,000 pesos y construye esa aula. Ese es el cambio voluntario que se puede provocar en la conducta de alguien, en aquello que yo vendo. Y ese es el concepto que decíamos, Lechita, porque todos vendemos, es decir, aunque no nos paguen. O sea, eso es lo interesante, lo más maravilloso que es gratuito en la vida, también lo vendemos. Entonces, ese cambio
en mi opinión, es algo con el que no todos nacemos, pero podemos provocarlo. Y eso se puede formar en las asociaciones civiles y no es difícil. Es lo que yo les decía a los seminaristas del mayor. Ustedes deben tener la capacidad de convencer, aunque no tengan micrófono en mano, a un grupo de jóvenes para moverles a lo bueno, aunque no les puedan ofrecer dinero. O sea, ustedes van a ofrecer un proyecto de vida, alegría, cambios de conducta, y tienen que aprender a vendérselo a un auditorio o en una misa para que la gente no se duerma. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, pongo el ejemplo de marketing social. Yo no coincido en nada con Coca-Cola, pero vaya que han mantenido ventas porque muestran esto, una tapita verde, el que dicen que alguna parte lo van a ayudar para hacer compensaciones ambientales en la Sierra de Oaxaca, o sea, hacen cualquier cosa que la planta que la botella se recicla, hacen cualquier, pero al final lo han ido logrando. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros, tanto en la empresa que es solidaria, como en la asociación civil que capta recursos? En la siguiente, por favor. Bien, pongo un ejemplo de esto. En la Universidad Tecnológica de León, en los 8 años que fui rector, formamos un patronato. Y este patronato, yo lo comparaba con el Tecnológico de León, que no tenía patronato y que solamente ponía la mano al gobierno. Y yo dije, todo esto lo voy a hacer, pero con ayuda de gente. Y entonces, estos puntos que ven ustedes en la pantalla, por ejemplo, la cancha de fútbol que ustedes ven se hizo con dinero, lo voy a decir por respeto y agradecimiento a don Jesús Vázquez García de Calzado Vadito. Yo llevé a la familia a que vieran cómo estaba. Era una universidad pública con mucho dinero, pero yo le aclaré, no tiene un peso para formación integral de los chavos. Y entonces empezó una campaña y mucho de lo que ven, el puente, la planta de tratamiento, la planta de lodos, la biblioteca Centro del Saber, todo eso se hizo con dinero privado, de donantes, del patronato. Entre ellos la cancha de fútbol, cuando don Chuy me dice, puedes venir aquí a la fábrica y nada más necesito que traigas a otra persona. Yo le había presentado el proyecto a la familia y entonces fue de esa manera, y bueno, fui a la fábrica porque tenía 2 bolsas enormes de dinero. Y me dijo, no la vas a poder cargar porque estás muy flaco. Y entonces así fuimos. Y, y salí con las 2 bolsas de dinero con las que construimos esa hermosa de primera división, donde iba a entrenar el equipo León, porque no tenían dónde entrenar entonces. Eso es a lo que yo refiero, que es el marketing social, de no poner la mano al gobierno. Y le mostré al Tecnológico de León cómo con un patronato podíamos nosotros hacer todas las obras que hicimos en la Universidad Tecnológica. Entonces, para eso se requiere, en mi opinión, uno, sensibilización, educación a la misma gente que está dentro de la organización, cómo poder aumentar la capacidad de movilización de recursos. Por ejemplo, yo les decía a los seminaristas del Seminario Mayor y al rector, le decía, y agradecía mucho porque aguantaba vara, le digo, oye, pero ¿por qué no tienen huertos para producir aquí? ¿Por qué no captamos el agua de lluvia? ¿Por qué muchos de los espacios no los rentamos en el seminario, ¿no? Etcétera. Eh, ¿Por qué no se hacen, claro, dentro de la idea, pues, pero ¿por qué no se rentan para un evento social compatible con la labor del seminario? Tercero, ¿cómo hacemos cambios de comportamientos con nuevas prácticas que se hagan distintas? Si ustedes van ahora, por ejemplo, a Ciudad Niño Don Bosco, van a ver que todos los edificios tienen captación de agua de lluvia. Tenemos la rehabilitación de un pozo, tenemos una planta de tratamiento. ¿Por qué es importante? Porque los niños tienen que aprender, como en la escuela de la Fundación Pro Niño Leonés, que construí la secundaria y cambié la primaria para que se pudieran tener generadores de viento, celdas fotovoltaicas, tuberías LED, y todo fue con donativos privados. No le puse la mano al gobierno. Eso es lo importante. Porque a veces se dice, bueno, pues vamos a que el gobierno nos ayude. No, debemos tener la capacidad nosotros de poderlo hacer. Claro, hay algunas situaciones que de pronto sí, pero lo podemos hacer con cambios
de comportamiento. El otro, fortalecer redes y alianzas. Porque mucho de esto, por ejemplo, la Universidad Meridiano, la asociación civil, la hice con 8 valientes jóvenes egresados, exalumnos míos, con trabajo voluntario. Claro, me van a decir, pero pues también es los socios son de los más ricos de León. Sí, pero me dijeron claramente, no vamos a poner un peso. Entonces, ¿cómo se inician las situaciones de buenos proyectos? Pues con voluntarios. ¿Sí lo ven cómo es el asunto? Con los centros de rehabilitaciones que acabamos de abrir en Chapalita y en San Juan de Dios, lo hemos hecho con voluntarios que vienen de otras partes del país, con servicio social, de universidades, con el trabajo de los que pagan multas aquí en León y también con voluntarios del extranjero. Hay redes en muchas partes del mundo de jóvenes. Entonces, ellos son muchos los que pueden ayudar. El quinto, midiendo y evaluando el impacto que tienen acciones o con proyectos. Y el marketing social nos ayuda bastante a poder medir y evaluar ese impacto. Las rendiciones de cuentas son indispensables en una asociación civil. Yo le digo de pronto a algunas monjitas o algunos, pues a congregaciones religiosas, que la rendición de cuentas es muy buena porque antes el dinero se le daba al padre o a la madre a ojos cerrados, pero ahora ya no es así. Muchos necesitan que una vez al año les presentemos un coro, eh, pues un bailable, algo para que vean en forma tangible. Y voy a presentar el ejemplo. Este se hizo en parte con recursos públicos de mucho de lo que han visto en el Parque Chapalita. Hace 7 años empecé el proyecto. Empezó por una editorial del periódico AM, porque yo había visto cómo jugaban los chicos de Chapalita pues en una cancha de tierra. Empezó con una campaña en medios de comunicación y empecé a invitar a personas. Y una de esas personas era senadora de la República. Y entonces me dijo, quiero ver eso que has hecho. Mi artículo en AM era un sueño. Era como yo me imaginaba que iba a estar el Parque Chapalita. Y entonces decía que había una planta tratadora, que había una cancha empastada, que los viejitos caminaban allí, que habíamos controlado la erosión, que teníamos un programa de reforestación. Y me dijo, quiero verlo. Fue un domingo y encontró las canchas con piedras, el bosque lleno de muérdago, el lago secándose. Y entonces esta senadora me dijo, pues es que me engañaste. Dije, no, aquí empieza la historia porque el proyecto ya lo tenemos. Y yo me comprometo a que si el 25% lo ponemos los vecinos y el 75% tú lo consigues, vamos a hacer realidad esto. Y así inició lo que ahora pueden ver en el Parque Chapalita como un parque fregoncísimo, lleno de gente y donde no hay grafitis, no hay bandas, hay puros grupos juveniles y hay grupos de tercera edad. Ya está la planta de tratamiento y fue un ejercicio de empezar a involucrar a mucha gente para que empezaran a simpatizar con la causa. Fue la única manera de lograr esto. Bien, en la siguiente lámina, por favor, puse algunos de estos conceptos que algunos pueden decir, hacer cuestiones con causa. Esto es muy común, este modelo no es mío, es como muy conocido de algunos aspectos de estas organizaciones con causa. Deben tener muy buena reputación. La reputación es el prestigio. Es lo que nos sucedió en Ciudad del Niño Don Bosco cuando roban hace 1 año y medio. Yo lo pongo en mi Facebook y lo reproduce en la mañana la primera plana del periódico AM. Y al otro día estábamos con camionetas y camionetas de gente llevándonos comida. Eso es la reputación social. Otro es la fidelización, aquel que por generaciones está dando donativos y que hay que cautivar al nieto si es que el abuelo es el que lo daba. El branding o el co-branding, que es la reputación que tiene la marca. O sea, no solamente el que dirige, el que recauda fondos, sino también la marca propiamente, la visibilidad y cómo facilitamos que la gente esté recordando que hay organizaciones que se dedican a esto. La responsabilidad social que se puede obtener pues a través de esas causas en donde transparentamos, como decía, los recursos
y al menos un 15% solamente se dedica, perdón, a lo más, a la administración de la organización civil. Y el 85% se dedica directamente en beneficio de los chicos, de las personas con discapacidad, de los menores con enfermedades, de los adultos de tercera edad, etcétera, porque esa responsabilidad es como mostrar que el dinero está ahí. O sea, si alguien heredó, por ejemplo, me tocó pues que una persona avisara de una herencia y le dije a la familia, miren, aquí es donde va a estar. Esto es para atender a menores que están con problemas de drogadicción. Aquí está todo lo que dejan. Desde la cama de la recámara de la abuelita, las antigüedades, la mesa de cristal cortado, todo está aquí. Y eso es importante para que otras generaciones sepan cómo la placa que puse en el centro Baldoco, en Chapalita, en el centro de integración de menores con problemas de drogas, en donde invité a las personas que hace 40 años habían formado la asociación civil para decirles gracias, porque aquí, y que fueran los nietos, los hijos de esa obra que empezaron sus ancestros. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los retos que veo, por ejemplo, esta nueva asociación civil que formamos eh, de los que somos papás o mamás adoptivos. He logrado reunir a muchos, algunos desde los que adoptaban como era antes, que prácticamente iban, la madrecita les dejaba ahí al menor y dicen, ¿te llevas dos? Órale. Hasta aquellos que están ahora adoptando con todas las enormes restricciones, dificultades, requisitos que hay para adoptar en Guanajuato. Entonces, eh, para poder hacerlo, estos son algunos de los retos que considero que muchos vamos a tener. Los recursos, que no son sencillos, a veces uno aporta, pero a veces hay quien no tiene nada para empezar, ¿no? Lo hace en su casa, en alguna, como alguien me decía, mire, no tengo más que un cuartito que me heredaron y ahí voy a empezar, ¿no? El otro que hay muchos tiradores también, que también están pidiendo voltear, que dicen, oye, pero a mí no me toca, que me caiga tantito, que me escurra tantito. Tres, ¿cómo mides el impacto, por ejemplo, de campañas, estrategias, para saber que estás llegando? Yo digo que esto es a veces uno de los errores en que pensamos que si conseguimos una campaña y metemos dinero, capaz que no es el medio adecuado. Ahorita les voy a enseñar el Canvas social, que es una herramienta para poder identificar dónde meter los recursos. El cuarto, el desconocimiento del público objetivo. Por ejemplo, ahorita, si yo quería formar, como ya lo tenemos, que la próxima semana vamos a volver a marchar en León, las familias adoptivas, pidiendo que haya más facilidad de trámites, pues, dice, ¿dónde encuentro a los papás adoptivos si es que el gobierno no quiere decirme o darme la base de datos de todos los poquitos que han adoptado en Guanajuato? Entonces tengo que hacerlo por cadenas de voz. Y estas cadenas de voz es muy interesante porque allí he podido encontrar a cantidad de familias que han adoptado y que a veces inclusive no querían saber de adopción, que supieran que eran familias adoptivas o que el menor no quería que supieran que es adoptado. Pero es un grupo de autoayuda. Y entonces empecé a encontrar esas redes y pude encontrar al público objetivo que ayuda a este perfil de, pues de quienes estamos ayudando a los que salen de casa a su hogar o a aquellas familias que quieren adoptar y se están pues ya rajando del proceso tan complicado, o aquellos que tenemos a los hijos y de verdad tenemos muchas dificultades en nuestros procesos con nuestros menores, ¿no? Con nuestros chiquitos. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí yo sugiero algunas estrategias para un impacto. No creo que me vaya a dar mucho tiempo de terminar, pero les puse algunas. Esto, en mi opinión, tiene que partir de una planeación estratégica de la organización civil, desde cuáles son mis métricas para medir objetivos, qué tipo de mensajes estoy dando. Cuando alguien escucha, por ejemplo, Rotarios, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo uso las redes sociales y el marketing de contenidos?
¿Cómo puedo hacer colaboraciones y hacer alianzas? ¿Quiénes son mis aliados naturales? ¿Qué tipo de eventos puedo hacer o en las campañas? ¿Qué tipo de educación o capacitación tengo que hacer en tecnologías? ¿Qué tipo de involucramiento de redes de voluntarios tengo que hacer? Yo digo que estas son claramente las que nos tienen que servir para hacer el marketing social. No sé, si dijéramos vamos a poner 100 puntos de calificación y cada uno valiera 7 entre 10 y el valor que tengan en la calificación lo multiplican por esa cantidad, pues podemos tener una autoevaluación de cómo estamos para tener este impacto efectivo. Yo diría que mucho de esto, si lo ven, es cómo puedo hacer algo sin tener que estirar la mano al gobierno. Fundación Pro Niño Leonés, hasta cuando yo estuve y renuncié, cuando me jubilé hace creo que 2 años, 3, no me acuerdo cuántos, prácticamente nunca le pedimos dinero al gobierno. Y las aulas, la primera que construimos con dinero de gobierno fue una que reconozco que fue la primera y rápidamente ayudó con 90,000 pesos, fue la administración de Bárbara Botello. Nunca nos habíamos sostenido con recursos del gobierno. Siempre había sido sostenimiento completamente privado de gente buena. Entonces, estas 7, en mi opinión, son muy importantes para poder tener un impacto efectivo del marketing social en una organización de la sociedad civil. En la siguiente y última parte, ¿sí? Bueno, aquí están sugerencias que acabo de comentar para, pues, eh, cuántas alianzas tenemos en nuestra red. Por ejemplo, nosotros hace 30 años, don Jorge Erin y yo tenemos la Asociación de CIA en Sierra de Lobos. Hemos sembrado decenas de miles de árboles, pero las alianzas son muy importantes porque se han mantenido los grupos de servicio social o de empresas que siempre van a reforestar con nosotros. Si bien es una propiedad en buena parte privada, la asociación civil ha permitido hacer investigaciones de germoplasma, de reforestación, de reproducción de especies nativas, de control de plagas, y esto ha sido en buena parte por alianzas. Muchos de los proyectos los hicimos con el CONACYT, con la CONAFOR, con Semarnat. El segundo es la investigación de mercado y estar monitoreando qué impacto tienen nuestras asociaciones, qué ha cambiado. Por ejemplo, nosotros presentamos en el INPLAN, nosotros ahora me refiero a Ciudad Niño Don Bosco, un proyecto que conseguimos con financiamiento del gobierno alemán, de cuál es el tamaño de niños en drogadicción entre 12 y 18 años y reclutados por el crimen organizado en León. El resultado es impactante y que nadie se dedica a atenderlo. Esta investigación de mercado es muy importante porque la presentamos nosotros a donantes para poder captar recursos nacionales e internacionales privados sin recursos del gobierno. El otro es el uso de tecnología y herramientas digitales, las campañas de procuración de fondos, el establecer indicadores o KPIs para poder nosotros saber que vamos caminando. En la siguiente, por favor. Bueno, no creo que me va a dar tiempo, pero esto es cómo puedo aterrizar con sugerencias. Yo sugiero que la herramienta Canvas social deberíamos tenerlo, lo que pues el Social Business Canvas. Canvas quiere decir en inglés sábana, o también Social Link Canvas. Y es muy útil porque, por ejemplo, hace poco con gente muy querida de una asociación dedicada a adulto mayor, pues yo le retroalimentaba en sesiones de consejo de cómo poder pues aprovechar capacidad instalada. Y la primera pregunta que yo decía precisamente, ¿cuál es el target, digamos, a donde queremos crear valor? Tanto para los que les vamos a pedir recursos o meter o invitarles al patronato, como para aquellos a los que estamos atendiendo. No sé si esto está claro. El Canvas social es muy útil porque no podemos pedirle dinero en general, o sea, ponernos en la calle con un bote, ¿no? Ni tampoco podemos atender como a cualquier público.
como este caso que les decimos, estamos recibiendo solamente a menores en drogadicción de 12 a 18. Por un lado, hombres o niñas, y por otro lado, niños. No atendemos a mayores. Eso es el concepto Canvas. La siguiente, por favor. Este es un modelo y no sé si alguno haya escuchado algo relacionado con esto. Pero el Canvas social, que viene de un libro de Osterwalder relacionado con negocios, la sábana Canvas o el libro de generación de modelos de negocio, tiene 9 elementos, pero ayuda bastante. Aquí puse en un color el de los cómo, lo voy a hacer. El principal es el qué, en el lado derecho está el a quién y en el otro está el cuánto. Voy a poner un ejemplo de una asociación civil que estamos constituyendo ahorita con un grupo fabuloso de jóvenes, que es el MJC. Ellos trabajan en Chapalita, eh, los asesoro desde hace 4 años, y entonces empezamos a hacer la planeación estratégica de cómo nos vamos a conformar como una asociación civil. Su centro de operaciones desde hace 4 años está en Baldoco, en Chapalita, pero es un grupo fabuloso, tiene 3, 4 sedes aquí en León, y lo primero que les dije, hagamos el Lean Business Canvas. ¿A qué tipo de chicos quieres atender? No puede ser cualquiera. Puede ser segmentación geográfica, puede ser segmentación por nivel de ingreso, puede ser segmentación por religión, puede ser por proyecto de vida. Eso es el qué. ¿Y tú qué les quieres ofrecer? Formación religiosa, humana, técnica, como lo hacen Scouts, porque es un grupo Scout. El otro, ¿cómo lo quieres hacer? Con alianza, eh, junto con los salesianos, solo, junto con el gobierno, o sea, y el otro abajo, ¿cuánto? ¿Cómo va a ser la captación de tus recursos? ¿Es de gratis? ¿Vas a cobrarles? Entonces, este modelo es muy útil metodológicamente para poder tener un punto de partida. O si hacemos una campaña de procuración de fondos, pues para poder orientarnos hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, yo le decía el otro día a los chicos, que son fabulosos, de verdad. Llevamos años trabajando con ellos y tienen por años una campaña muy noble de vender gelatinas. Y son casi muchos ya profesionistas, están terminando la carrera. Yo le digo, ¿realmente es por imagen o es realmente por tener flujo en el cuánto? Por tener flujo. Bien, si es por flujo, olvídenselo, vamos a hacer otras cosas. Si es por tener proyección social, está bien. Sí, no sé si está claro. Bueno, vamos con la siguiente y ya con eso vamos bien terminando para pasar a algunos comentarios. Yo considero que cantidad de OSCs u ONGs no tienen un modelo de negocios y ese es un enorme problema. El modelo de negocios, aunque se oye muy feo, pero es indispensable para que se pueda sostener. O sea, las asociaciones por décadas nos sostenemos porque tenemos un modelo de negocio social y hay gente que simpatiza y ayuda. Pero si no lo tenemos, pues puede ser que a lo mejor no duremos muchos años, ¿no? Bueno, en la siguiente, por favor, entonces, puse algunos, si quieren por ahí verlo. Me parece que el emprendimiento social es como ese cambio de mentalidad que necesitamos. Se requiere no extender la mano al gobierno, sino generar ingresos para la autosuficiencia, vendiendo servicios, asesorías, renta de espacios, optimizando recursos, captando redes de solidaridad, voluntariado, etcétera. Es decir, es un asunto de mentalidad para generar valor, pero también generar servicios para la autosuficiencia. Hay cantidad de asociaciones civiles que tienen por historia capacidad instalada y que a veces uno no utiliza y que siempre hay alguien que puede llegar y decir, yo te lo rento, te lo compro. Recuerdo, no voy a decir el nombre, pero es una asociación civil religiosa que hace un trabajo maravilloso en una escuela por la zona de libramiento, bueno, del distribuidor vial Juan Pablo II. Yo siempre les dije, están sentadas junto a una mina de oro, porque esto tiene un valor inmobiliario tremendo. Yo lo que les sugeriría es vender una parte del predio
y no vender el resto. Y hacerlo relativamente rápido antes de que por falta de recursos tengan que vender todo. Ese es el tipo de análisis del emprendimiento social, que si no se tiene esto, al final luego nos estrangula mucho la operación y a veces son todas situaciones de muchos años y entonces eh, mueren o tienen que vender o cerrar, ¿no? En la siguiente, por favor, algunas sugerencias. Sí, las voy a leer rápido para que en 3 minutos terminamos. Diseñen modelo de negocios. 2, un esquema de pago de incentivos a recaudadores. 3, capacitar a diseñadores en marketing social. 4, generar redes de aliados. Saber que alguien debe vender. Mientras otros están ayudando, atendiendo, procurando, alguien debe saber vender. 6, desarrollen en todos los niveles la mentalidad de emprendimiento. Quitarle dinero a alguien es la mejor oportunidad. Quedarse sin trabajo es la mejor oportunidad. Que nos quiten un apoyo es la mejor oportunidad para ponernos a pensar qué hacemos. Yo sé que esto no es fácil, y menos cuando uno, pues de pronto se queda sin chamba, pero, o que de pronto no dicen, es que ya no está ese dinerito que te daban. Pues es que de ahí, de la necesidad nace siempre la innovación. Generar un esquema básico de profesionalización. Y 8, generar servicios aprovechando capacidad instalada, tanto material como humana. Yo sugeriría eso. Y por último, ¿qué sugerencias habría hacia afuera? Pues digo que, la siguiente, por favor. Hacer, hacer redes, como decía, realizar monitoreos estratégicos de plataformas. Alguien tiene que estar viendo las plataformas de las convocatorias internacionales y de fundaciones nacionales. Realizar claro, de acuerdo a lo que voy, de acuerdo a lo que yo me dedico. Por ejemplo, si alguien está en trabajo social y tiene una asociación civil donde quiere captar recursos para poder hacer control o mitigación de huella de carbono, pues tiene que meterse a plataformas internacionales, como recientemente hubo un foro muy interesante en León de fondos verdes, en donde se tiene que plantear fondos, se calcula la huella de carbono, se materializa en el mercado de carbono y se compran bonos y el dinero es muy seguro. Pero están centrados en aquello que hacen. No se puede nada más buscar en general. 3, realizar convenios con universidades. 4, trabajar en plataformas de difusión de mercados metas de donantes, con presencia en ciertos medios. 5, concretar alianzas público-privadas. Y 6, generar proyectos bien estructurados que ayuden a captar donativos. No son buenas ideas. Nada más. Algo de lo que puse en el libro, de los dos, estos que relacioné, es la técnica del elevador. La enseñé por años en las universidades y es aquella en donde puedes vender rápidamente una idea a alguien. Es lo que decía de pronto a trabajadores sociales. Si estás un minuto en el elevador con Elon Musk y le tienes que decir de tu proyecto, ¿qué le dirías? Esa técnica es muy útil porque son solamente un diálogo de un minuto y 3 láminas en donde puedes venderle el producto o el servicio o tu causa. Con eso termino, muchas gracias. Y en la siguiente puse pues mis datos. Eh, he visto algunos mensajes que han puesto. No sé por dónde quisieran que empezáramos los minutos que determinen para poder interactuar. A ver si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor José Luis. De todos modos, recuerden que les vamos a mandar la liga aquí por el chat en un momentito para que se registren y poderles mandar la presentación. Pero es el momento de que si tienen preguntas, de una vez se las podamos resolver. Yo quiero comentarle algo a José Luis. Oye, José Luis, mira, mi asociación es la más viejita de todas las que están aquí. Bueno, me ganan los de Don Bosco, están más viejitos que yo, pero tiene 53 años. Entonces, te digo una cosa, yo nunca a nadie le he dicho quiero un donativo. Yo les hago un comentario. Fíjate que yo estoy, cuando me dicen, oye, ¿por qué todavía tienes ganas de hacer cosas, de estar activa?
Le digo, porque tengo un trabajo padrísimo en donde me dan como 20 o 30 besos diarios y abrazos. ¿A ti cuántos te dieron hoy? Te apuesto a que ninguno, o uno si no te peleaste con tu esposo. Entonces, les digo, trabajar es lo mejor que te puede pasar en la vida, y en algo en donde encuentras tu misión de vida es todavía mejor. Entonces, pues eso, entonces, pues, ¿en qué trabajas? Entonces ya los invito a que vayan al colegio. Te invito a mi colegio. Es una escuela de educación especial. Entonces yo básicamente nunca he dicho, dame un donativo. Los invito a que vayan primero al colegio. Te invito a desayunar al colegio, unos chilaquiles que hacen los niños. Fabi le consta que están muy buenos. Entonces, los invito a desayunar, ahí ven a los chavos con discapacidad trabajar, y de ahí se generan a veces algún evento o algún donativo. Otro servicio social. A mí una niña que hizo el servicio social en el colegio, a la fecha, cada año, ella después descubrió que su carrera no era lo que ella quería. Se cambió después de hacer su servicio social y de estar en derechos internacionales, o esas carreras nuevas muy elegantes. Se cambió a ser maestra y abrir una escuela. ¿Por qué? Porque estuvo en servicio social en el colegio y le encantó trabajar con personas con discapacidad. Tiene una escuela y cada año me organiza una caminata, y en su colegio hace una campaña de propaganda para conseguir un donativo, y el día de Navidad, del Festival de Navidad, me entregan un donativo. Ahora te voy a hacer una pregunta en la que te doy un trancazo directo a ti. Haz de cuenta, yo estaba muy contenta porque el Festival de la Paella lo inventó el IRE, lo inventó, era todo para el IRE, y ahora ya traigo 5 gentes ahí pegadas. ¿Cómo le haces para que no se te pegue la gente? Ahí te doy trancazo directo. O Sí, bueno, si se te pegan, pues, ¿qué haces? Porque a mí primero sí me decía, híjole, bueno, si esto evento era para mi asociación, nosotros lo inventamos, lo compartimos con el Rotario y el IRE lo inventaron, lo compartimos, y ahora ya, creo que ya van 7 asociaciones, José Luis. De hecho, tú ayúdame a que ya no se nos peguen más. O sea, ahí, ¿cómo manejas eso? Esa sería una pregunta. Otra, estoy sentada en una mina que es un jardín hermosísimo que se puede rentar para fiestas infantiles. Mi miedo, lo rento para fiestas infantiles. Un día se agarran ahí un buen cuetorrón unos, y uno se mata con el otro, se pelean. En el IRE se mataron unos a balazos. A ver, esas dos cosas, a ver, ¿cómo las resolverías? bueno, primero yo voy hacia la primera parte que dice Lichita. Ya no somos, ya muchos no somos eternos. Entonces, no puede depender esto de personas para invitarlo al desayuno. Y recuerdo mucho al padre Bertis, cuando en sus últimos años él decía, tengo que formar a alguien, porque las obras al final son muy sensibles a quien lo creó, a quien lo administró, en fin. Y eso es una labor, yo diría que la principal respuesta a tu pregunta es, debemos formar generaciones de relevo, porque así como puse el ejemplo, don Alfonso Sánchez, cuando me da esos 100,000 pesos para Fundación por Niño Leonés en Las Joyas, a mi nombre, yo, don Alfonso, démelo, no, tú debe formar a alguien que después vaya con él o sus sucesores. Él ya falleció lamentablemente, pero porque no somos eternos, yo diría que es eso. Y este asunto de lo de pegar es formar capacidades en otros, porque voy a poner no sé, un ejemplo. Hay cantidad de gente buena en León, pero ya esa generación se está muriendo. Entonces, los sucesores No o quieres los saber. nietos de los que están allí son sensibles a otro tipo de causas. Entonces, para que no se sigan pegando, hay que formar a más asociaciones civiles que tengan esa capacidad. Yo diría aquí para todos hay, porque no compite, si tú tienes una escuela con discapacidad, pues no compite con Fundación Pro Niño Leonés, porque allí no es así, ¿verdad? O no compiten con nuestra asociación de familias de corazón AC, que somos de las familias adoptivas. O sea, no. Entonces, no hay problema en pegarse. Más bien, el legado que debemos hacer, en mi opinión, Licha, es formar a más. Yo digo que va por allí, para que no dependan del desayuno con chilaquiles, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias, José Luis. Sí, muy bien. Pero ya Pues no no sé. dejes que,
pero ya no dejes que nadie se nos pegue, Está bien. Oye, y por Ávila. ejemplo, de esa capacidad que tengo, que podría rentar mi jardín para fiestas infantiles, ¿cómo puedo hacerlo para protegerme de que, pues sí, de que no me vaya a pasar algo y luego en realidad en vez de beneficiar sea una mala fama para la asociación? Bueno, mira, aquí hay diferentes asuntos. Por ejemplo, asociaciones civiles que son donatarias tienen restricciones. Las Yo. que son ACES, pero no son donatarias, no tienen las mismas restricciones. Y a veces, ¿cómo generas un donativo? Hasta ahí está la clave. Yo no le voy a decir, bueno, porque tenemos un margen, acuérdense, del 10% a las donatarias, pero yo no le diría, como es el caso de la asociación que comento de la Sierra de Lobos, pues no le voy a poner en el concepto del donante aquello que yo sé con el que puedo tener problemas con el SAT, ¿no? Sino pues aquel que sea compatible con el objeto social que tiene la asociación civil y la que declaro ante el SAT, ¿no? ¿Verdad? Si organizo una kermés, pues no voy a poner kermés para tal cosa, sino es donativo para manutención, medicinas. Ahí está el asunto, en mi opinión. Las rentas es una clave, por ejemplo. Yo una de las cosas más padres que he tenido de satisfacción después de 30 años de estar en la Asociación Civil de Ciudad Niño Don Bosco, es que y actualmente le estemos rentando para eventos deportivos, porque es un auditorio muy alto. Y era el paradigma de que los padres no quieren que se rente porque es más bien para eventos académicos o de misas. Entonces la clave nada más es cuando da el donativo, cómo, dado que es un evento deportivo, se puede hacer el donativo para que sea compatible con el objeto social. Eso es el asunto. Pero cualquier capacidad instalada, debemos aprovecharla, campos, jardines, el domingo que no se usa. O sea, la Universidad Tecnológica de León, por ejemplo, la Asociación Civil del Patronato, durante muchos años estuvo rentando las canchas, sábados y domingos, a cámaras empresariales, vendiendo agua, como ahorita una cosa que se hace todavía es vender agua tratada de esa planta que diseñamos con cristales y se vende el agua. La cuestión es cómo pones el concepto en el recibo que extiendes, ¿no? Ok, gracias, José Luis. Sí, sí, Lichita querida. No sé quién da la palabra, estoy viendo manitas levantadas. Sí, buenos días, José Luis, muchas gracias. A ver, Eduardo, por ahí Fabi tuvo un inconveniente técnico, pero bueno, aquí estamos. Eduardo, adelante. Gracias, Ulises. Hola, muy buenos días a todos. José Luis, qué gusto saludarte y escucharte después de tanto tiempo. Tenía rato que no te veía. Bueno, pues entré un poco después, pero en lo personal soy un convencido, por ejemplo, del modelo Canvas, ¿no? Creo que ese nos da una gran orientación para ciertas cosas. Pero mi comentario o propuesta del día de hoy es cómo hacer para concientizar a la sociedad de valorar la labor que hacen las ACES, ¿no? Aprovechar esta coyuntura que tenemos ahorita todas las asociaciones que estamos en este grupo para sensibilizar a la comunidad, a la sociedad, a la asociación. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando todavía yo no tenía hijos, por ahí patrocinábamos a un niño en África, ¿no? Digo, híjole, hay tanta necesidad que hay aquí en México, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de todo lo que hacen. Ahorita que tengo 2, 3 años que me estoy empapando de todo lo que hacen muchas de las asociaciones, pues no hay por qué voltear a otros lados, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa, pues es eso, que no hay esa cultura de sensibilización. No, ese es mi comentario o propuesta. Gracias, saludos a todos. Lalo, qué gusto volver a verte. Y estoy a tu zona, puse en el chat también mi WhatsApp. Sí, ¿recuerdas que comentaba que había 2 factores de los 7 en mi experiencia? Uno es el prestigio, reputación, reconocimiento de quien pide el donativo. O sea, yo veía como el padre Vértiz en un partido de tenis, ¡pum!, conseguía miles de millones de pesos. Y el segundo es la reputación o el prestigio de la marca. Y esa marca se hace a través, pues sí, de muchos años. Eso es lo que te puedo decir, Lalo. Entonces, ese prestigio puede serlo de muchas maneras, estando presente en eventos de recaudación, en eventos que aunque no son de recaudación, puedes tener presencia. Yo lo hice durante muchos años pidiendo espacios cuando teníamos las ferias de Ampic, la feria de Zapica, siempre logré tener espacios porque alguien volteaba a verlo, ¿no? Y aunque alguien va a comprar o a vender, sin embargo, el posicionamiento de la marca
pues lo tenían allí presente. Yo diría que es eso, es una labor permanente para que alguien pueda, como puse el ejemplo y recuerdo en la memoria de Padre Bertis, es que pues él dedicó su vida a eso, ¿no? Y así como consiguió los terrenos de Lux en un momentito, pues así consiguió todo, me explico. Eso se logra con el paso de los años y es una labor que hacemos todos los días. Al dar una charla, así es como se consiguen eh, las cosas, ¿no? Este, gracias por tu comentario, Lai, ya dejé mis datos, ¿eh? Gracias, saludos. Gracias, Eduardo. Creo que Mercedes, de Ujú. Fundación Redes de Amor, no sé si habías levantado la mano. Micrófono, creo que lo tienes apagado. Ah, sí, sí. Listo. Sí, buenos días. Sí, ingeniero, pues creo que nos ha abierto mucho el panorama de ver hacia un futuro nuestras asociaciones. Creo que es muy importante. Yo siempre he estado pensando en eso, preparar quién se va a quedar con esto, porque realmente si ha sido una misión el entregarnos a una asociación, a una misión como esto. Nuestra asociación trabaja con familias vulnerables, desde el más pequeñito hasta el más anciano, en programas preventivos de salud, de formación y de apoyo. Realmente estamos muy unidos a la formación humana y espiritual de ellos. Y veo el futuro, que no todo el mundo que llega y que es voluntario, pues lleva esa capacidad para desarrollarse en los dos aspectos, porque si no lo ven solamente como el aspecto pues altruista, ¿no? Y esto lleva más de fondo, lleva una mística que a mí me gustaría, lo oigo decir a usted mucho sobre las AR, cómo puede hacer una alianza uno que ni se salga de la OSC, pero que tengamos alianza para que esta misión no vaya perdiendo su objetivo con el que nació, ¿verdad? Y ir preparando esas generaciones para que en un momento dado, cuando no estemos ya, pues los que iniciamos, esto se quede sólido y no tome otra trayectoria. No sé si me entiende, ingeniero. Sí. Entonces, fíjate, uno, el relevo generacional. Porque, por ejemplo, este concepto que les comento a mí se me cae un poco el mundo cuando yo pensaba en que Jorge Arena iba a morir de esta asociación que los dos hicimos. eh, Tenemos allá pues predios enormes de reforestación, pero lo fuimos preparando para que él o yo muriéramos y pudiera haber, tanto en la asociación civil, en la constitución, en el acta constitutiva, como en la red, para que alguien lo sucediera. Y de hecho, así sucede, así está. El segundo factor es el que dices de qué tenemos en común. Porque fíjate que aquí, en general, todos los que estamos aquí no competimos competimos por recursos, pero no está peleados, porque los objetos sociales son muy distintos. Por eso, yo diría que los temas, ojalá muchos, los expositores fueran personas con experiencias y a lo mejor, no sé, aquí a los de la Secretaría de Desarrollo Social, iniciaran sesiones de buenas prácticas. Buenas prácticas. Por ejemplo, una buena práctica, cómo ampliar la asociación civil para relevos generacionales. Otra, buenas prácticas en renta, aprovechamiento, concesiones, enajenaciones de predios o capacidad instalada. Buenas prácticas en reducción de costos, aplicando ecotecnologías en nuestras instalaciones para reducir pagos a Zapal, etc. Buenas prácticas en aprovechar descuentos y condiciones con municipio para cuotas especiales, por ejemplo. Buenas prácticas. Esas considero que necesitamos, porque a veces quizás puede ser que los expositores sean de áreas que no son nuestras y no tengan el conocimiento de lo que nosotros vivimos en las asociaciones civiles a diario, ¿no? Entonces, a lo mejor por esa ruta sugiero que lo hiciera las buenas prácticas. Y ahí vas a ver que van a salir muy buenas ideas. Ahora, la otra, invitemos a expositores. Yo digo que todos los que estamos aquí vamos sin cobrar. O sea, yo nunca he cobrado por estas asesorías, por estas conferencias, nunca, en nada, ¿no? Y que inviten a expositores y vayan al lugar y digan, mira, aquí está el equipo, aquí están los beneficiarios, aquí está la asociación civil. A ver, tú eres experta en esta cosa. ¿Qué nos sugieres, no? ¿Sí me explico? Eso deberíamos hacer. Pasar a un brinco para que pudiéramos tener más fuerza a este tipo de organizaciones en fortalecer nuestras capacidades organizacionales.
Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. No Gracias. sé si alguien más tenga algún comentario, opinión o pregunta. Ya estamos por terminar la sesión. Pues yo, la verdad, si me lo permiten, pues también muy agradecido, José Luis, con esta exposición. Y creo que pues todos los aquí presentes tenemos esa intención de fortalecernos, bueno, fortalecerlas como organizaciones, eh, explorar nuevos horizontes respecto a lo que significa procurar la sustentabilidad de la organización y lo que se ha dicho constantemente, permanentemente, la profesionalización, donde, bueno, el gobierno es un aliado para procurar otorgar apoyos de diversa índole, no solo económicos, también procurando este tipo de encuentros. Coincido con lo que comentas, sí necesitamos también diversificar los temas que aquí que hemos estado viendo. Vamos a fortalecer el plan de trabajo para que haya encuentros, para que haya más conversatorios, para que haya estas experiencias exitosas, Buenas poder prácticas, traducirlas, buenas buenas prácticas. prácticas y compartir cómo lo hacen, ¿no? A mí me surge padrísimo el tema de, oye, ¿cómo puedo yo vender algo? ¿Cómo puedo yo aprovechar una infraestructura que ya tengo? Pues para beneficio de la asociación, ¿no? Eso yo creo que pareciera muy sencillo, pero luego no estamos acostumbrados a visibilizarlo. O creemos, o por falta de información, que es un tema que tenemos pues, negado, ¿no? En términos legales o en términos de la ley de fomento a organizaciones. Entonces nos falta información y esa parte necesitamos pues colaborar a que se tenga mayor claridad al respecto, ¿no? Sí, Entonces eso fíjate, lo vamos a Ulises, seguir promoviendo. fíjate, Ulises, voy a poner un ejemplo. Buenas prácticas. Uno, ¿cómo estrategias para invitar a benefactores potenciales a través de los chilaquiles como lo hace Lichita? O sea, ese es un tema. Otro, ¿cómo reducir costos con fondos verdes, con energía verde que nos regalan? O sea, a invitar, ¿quién de todos estos lo está haciendo? Otro, ¿cómo estrategias para la permanencia en los padrones del SAT de las donatarias? Matrices de riesgo para saber dónde estamos realmente en riesgos fiscales, en riesgos financieros. O sea, pero invitar a muchos de los que estamos aquí para que platiquen sus experiencias líderes. Esa yo considero. Claro, puedes traer a un experto fiscalista del SAT, claro, pero hay algunas cosas que no son como muy propias. O sea, a veces hay situaciones que dicen, híjole, ¿dónde puedo conseguir camionetas? Hay fundaciones en Estados Unidos que dan camionetas, ¿sí? Si alguien dice, oye, pero ¿cómo le puedo hacer para poder conseguir, por ejemplo, energías verdes regaladas? Hay fundaciones internacionales y no necesariamente tienen que ser donatarias. Aquí la cuestión es que invitemos. Ojalá eso se les quede. Yo les agradezco mucho su presencia. Nos seguiremos viendo el día que gusten visitar Sierra de Lobos, el proyecto que tenemos allá. Bienvenidos. Y también, pues, en el proyecto del Parque Chapalita es muy padre. Es otro mundo. Es un ejemplo de cantidad de organizaciones que participan allí en la rehabilitación del parque. Y ahí nos seguiremos viendo con gusto. Gracias por todo. Gracias. Teníamos otra intervención rápida antes de darle la palabra a Ivette, a Fabi. Juan Pablo Ruiz, creo que querés comentar. Sí, qué gusto verlo, doctor. Igualmente, Juan Pablo. Bueno, hay como experiencia muchas sesiones, en ocasiones nos enganchamos en el cómo, en el cómo no, y la magia está en el cómo sí, pensar en los cómo sí. Y también en muchas ocasiones sobre todo en algunas congregaciones religiosas, el temor a lo nuevo, el temor pues al qué va a pasar si van a matar a un individuo en una fiesta donde organizamos y rentamos, ¿no? Pero
pues todas esas cuestiones se prevén antes de, es decir, no sé si usted va a rentar alguna para fiesta, ok, mis condiciones para la renta del espacio son que no se termine tan tarde, La cerveza, que el la alcohol. ingesta de alcohol sea regulada, que haya un anfitrión para reducir como los Riesgos. riesgos de esas situaciones. Entonces es pensar en el cómo sí y que pese más que el cómo no. ¿Y cómo Por te dan el ejemplo, dinero, Juan Pablo? Es importante y con qué concepto, si es que te lo piden con transferencia, por ejemplo, para el SAT. ah, así es, así es. Sí, son muchas cosas que han, o sea, el, hay que como pensar como estrategia, y minimizar los riesgos. Por ejemplo, acá en Casa Hogar San Antonio, pues por la naturaleza de la situación que se encuentran los niños, no podemos, por ejemplo, tener visitas, pero en las horas en las que están los niños en la casa, pero sí en las horas en las que no están los niños en la casa. Y entonces nos funciona echar a volar la imaginación con las personas y decirles, este es un lugar digno, limpio, adecuado, en el que corren niños por la tarde, en el que estudian niños, en el que los cuidamos, en el que, o sea, no estamos invadiendo o faltando a las reglas, sin embargo, estamos buscando el cómo sí, sí poder, pues, innovar en estas cuestiones de la procuración de fondo y sobre todo lo que mencionaba el doctor José Luis en la parte de la fidelización, porque pues bien, es muy importante, pues sí, generar los recursos, pero que estos recursos pues permanezcan para que la operación pueda pues seguir funcionando. Muchas gracias, doctor. Y gracias por un gusto volver a verte. Y efectivamente, este punto de, fíjate, si haces la visita, pero tú pones hasta pósters con caras cubiertas de los niños, ambientas a esa persona, porque el arte de la renta de los espacios, sin que tengas problemas con el SAT, hay mucha gente que dice, yo prefiero pagárselo al Hudson. Por ejemplo, ahorita fue una entidad de gobierno, bueno, Ciudad Niño Don Bosco, y yo le dije, oye, de que vayan a dejar dinero al Radisson, al Hudson, a los hoteles, pues echen los centavitos a nosotros. Y está llegando muchos, ¿sí? Eso es el asunto de que se solidarizan con una causa en lugar de ir a otra. Nada más que, claro, nada más que aquí no puede haber chupe, no puede haber cosas así. O sea, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Pues Y bien, muchas saludos a Fran. gracias. Sí, y Fabi, no sé si quieras comentar, está la Liga de Registro ya, ¿verdad? Sí, ya quedó una disculpa, se nos fue la luz en la oficina y de repente ¡pum! Me quedé sin nada. Pero una disculpa, aquí estamos y la liga ahí está ya otra vez en el chat para que por sí, favor recuerden registrarse ahí, porque lo que a nosotros nos cuenta es cuando se registran en esa liga, no tanto aquí en el chat. Sí, por favor, porque también trae una breve encuestita por sí, ahí perdón, nada y más el material se los estaríamos mandando próximamente. déjame saludar nada más Dígame, rápidamente, doctor. porque había muchas personas conocidas que entraron, por ejemplo, aquí a Mexiquito, a Santa Claro. Julia, Don Bosco, de donde salió el último orfanato, mi hija menor, de esa casa hogar, a personas que son queridas, pues, que hemos estado en otros espacios. Nada más déjame, perdón, agradecerles a muchas que vi que se conectaron a esto. Gracias, perdón. Gracias, José Luis. Pues de parte de la Alianza en favor de las organizaciones, Ujú. pues nuevamente, pues muy agradecidos de que muestren el interés de capacitarse, formarse, ampliar horizontes respecto al tema de procuración de los recursos, de la sustentabilidad, de las acciones que desarrollan y continuaremos trabajando en favor de ello. Pues gracias a todas y a todos que se conectan cada semana. Por ahí hay algunos mensajes en el chat, pues muchos, la mayoría de agradecimiento y felicitaciones, José Luis, por tu exposición. Recuerden que también el registro nos lleva a enviarles la presentación, entonces por ese lado no se les olvide registrarse. Ángeles de Pie, tengo 12 años apoyando a niños y familiares con cáncer.
me gustaría asesoría para el tema de donataria. Vamos a promover una sesión, un conversatorio sobre lo que implica ser donataria y toda la regulación al respecto. Aquí había otro mensaje de hacer organizar bazares conjuntos con productos y servicios que desarrollan las organizaciones. Pudiéramos también meterlo como parte de los planes que vayamos a formular el año que entra, Dios mediante. Pues bueno, Ivette, te cedo la palabra para que cierres de parte de la Fundación Babo México. Veo que está también Efraín Alcalá de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y bueno, pues agradecido con todas y todos. Gracias, Ivette. Te cedo micrófono. Gracias, Ulises. Ay, pues una gran sesión el día de hoy y doctor José Luis, muchas gracias por todo lo que nos aportó y por sus sugerencias. Y claro que sí, ahí las traemos en cuenta. Y justo también una de las iniciativas que arrancó este año fueron las sesiones de sinergia, entonces que podamos conocer a las organizaciones y que nos cuenten sus experiencias de viva voz. Entonces también de nuestra parte los invitamos a que se conecten en esas sesiones para que también nos sigan escuchando y sigan conociendo pues de manera así, de viva voz la experiencia de las organizaciones. A veces una sesión al final del bloque no es tanto, entonces es una gran idea para poder reestructurar un poquito y como dice Ulises, venimos con muchas cosas para estructurar el siguiente año, entonces le agradezco muchísimo y les agradezco mucho a todos su participación el día de hoy. Un día particularmente especial para muchas personas, entonces el que se sigan capacitando es para nosotros muy, muy importante. Entonces, a nombre de toda la alianza, a nombre de Vamos México, ya saben que, bueno, la señora, mi directora, les manda muchos saludos de toda parte de toda la alianza. Gracias por un viernes más y nos vemos la siguiente semana con un gran tema justo de sinergia. Entonces, nos vemos la próxima semana. Mil gracias a todos y no se olviden registrarse para que les puedan mandar el material. Ya saben que las grabaciones en YouTube más o menos tardan de 1 a 2 semanas después de que se vivió la sesión, entonces para que busquen por ahí las que tengan pendientes o que no hayan podido entrar a revisarlas, ahí están ya en nuestro canal. Vale, entonces muchas gracias, bonito viernes. Ulises, Gracias, José Luis. Te vamos a seguir invitando para que nos compartas ahí toda tu experiencia también. Muy agradecidos contigo. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Día de Hasta luego. Todos los Santos. Que la pasen bien. Gracias, buen fin de semana a todas y a todos. Igualmente, un abrazo a todos. Dios los bendiga.